El cambio climático es un fenómeno que se manifiesta en un aumento de la temperatura promedio del planeta. Este aumento de la temperatura tiene consecuencias en la intensidad de los fenómenos del clima en todo el mundo. La historia del descubrimiento científico del cambio climático comenzó a principios del siglo XIX, cuando se sospechó por primera vez que hubo cambios naturales en el paleoclima y se identificó por primera vez el efecto invernadero natural. Poco después, con el arranque de la Revolución Industrial, en 1780 hasta nuestros días, la temperatura media global ha subido 0.8 grados. En el año de 1820, Joseph Fourier descubre que la atmósfera es capaz de absorber el calor que emite la Tierra. Es en 1861 cuando el físico irlandés John Tyndall descubre que el CO2 es un gas capaz de absorber el calor y, aunque se encuentra en pequeñas cantidades, tiene un efecto importante en la temperatura de la Tierra. El cambio climático también es precursor de algunos problemas, tales como el aumento de la temperatura global, los frecuentes fenómenos meteorológicos extremos, la concentración del CO2 que continúa acumulándose y el aumento del nivel del mar, además de la acidificación de los océanos no retrocede. Se han reducido las capas de hielo de la Antártida. Asimismo, ha disminuido el hielo marino del Ártico. Causas. Sin embargo, las actividades humanas han aumentado la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. El origen de algunos de ellos se describe a continuación. El dióxido de carbono. Este proviene principalmente de la quema de combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas natural o sus derivados, en la producción de energía, en el funcionamiento de los procesos industriales y en el uso del sector transporte. También proviene de los procesos industriales, cemento, cal, sosa, amoníaco, carburos de silicio o de calcio, acero y el aluminio. El metano. Este proviene de la agricultura, el uso de gas natural, la descomposición de los residuos y los rellenos sanitarios y el hato ganadero. Óxido nitroso. Este se genera en la producción de ácido nítrico y ácido adípico, el uso de fertilizantes, en incineración de residuos y en quema de combustibles en el sector transporte. El perfluorometano, el perfluoretano y los hidrofluorocarbonos. Estos se generan en la producción de aluminio, espuma, ciertos solventes de limpieza especializados, aerosoles y compuestos empleados en extintores. También pueden emitirse en la atmósfera por fugas o mal uso de gases refrigerantes contenidos en refrigeradores, congeladores, equipos de aire acondicionado de casas, comercios y automóviles. Con la tasa actual de emisiones, rebasaríamos el límite de incremento de 2 grados centígrados para el año 2024. Y podríamos alcanzar una elevación en la temperatura de 4 grados centígrados por encima del promedio para la Tierra para finales de este siglo. La mitad de las plantas y el 30% de los animales perderán la mitad de su rango climático, resultando en una disminución en la biodiversidad. Aunque estos gases solo representan el 1% de la composición atmosférica, cumplen funciones primordiales, ya que sin su existencia la Tierra sería demasiado fría para albergar vida. Comprendemos que los gases de efecto invernadero se encuentran de manera natural en la atmósfera y también provienen de actividades humanas. Es decir, estos existen de manera natural y se mantienen con cierto equilibrio dentro de la atmósfera, debido a los procesos geofísicos del planeta, tales como el ciclo del agua y el ciclo del carbono. En los últimos 200 años, la temperatura promedio del planeta ha aumentado un poco más de 0.6 grados centígrados. De acuerdo a los científicos que han analizado este fenómeno, cada vez tendremos climas más extremosos y fenómenos climáticos más intensos. En general, los veranos serán más cálidos y los patrones de lluvia se modificarán, lo que dará lugar a una variación en la frecuencia de sequías e inundaciones. También se teme que las capas de hielo que actualmente permanecen en las partes más frías del planeta se vayan derritiendo, lo que ocasionará un aumento en el nivel del mar y por consiguiente inundaciones permanentemente en amplias zonas costeras.
El sector del turismo no está definido por los bienes y servicios que produce, sino por la naturaleza del consumidor y de un amplio rango de bienes y servicios. En el contexto que comprende el uso de energía y las emisiones de dióxido de carbono generadas por este, es esencial distinguir los impactos directos y los indirectos de la actividad turística. Los impactos directos son los que provienen directamente de las actividades turísticas, mientras que los indirectos se deben a los procesos relacionados con estas. Considerando que las emisiones de CO2 se generaban por el uso de combustibles fósiles, se puede distinguir claramente que el consumo de energía es considerable, y su mayor parte corresponde a los medios de transporte, autobuses y carros. Pero ¿qué hacer para erradicar la problemática en el turismo? El uso de menos energía es el aspecto más destacado de la mitigación, que puede conseguirse mediante modificaciones en el desarrollo y el marketing de los destinos, así como generando cambios en el empleo del transporte para pasar del uso mayoritario del automóvil. Otro posible mecanismo de disminución es la mejora en la eficiencia energética. La nueva tecnología reducirá notablemente las emisiones generadas por la aviación. Es probable que la reducción de las emisiones ronde entre el 32%. Se ha constatado que prácticamente todas las fuentes renovables de energía son aplicables al turismo, incluidas la eólica, la fotovoltaica y la heliotérmica. Entonces recomienda hacer un uso más elevado de estas fuentes renovables. Los biocombustibles son otra posibilidad de contribuir a la sustentabilidad de los sistemas de transporte. También puede almacenarse CO2 en la biomasa, por ejemplo plantando árboles o evitando la deforestación en acuíferos u océanos, y en sumideros geológicos, por ejemplo yacimientos de gas agotados. Es importante concientizar a los turistas sobre la importancia de estas políticas. También hay que evitar que el sector empresarial turístico asuma que con emplear el sistema de compensaciones ya no necesita reducir el uso de combustible y o fomentar esta eficiencia energética. En este sentido, puede considerarse que la compensación de las emisiones del carbono es una solución controvertida a la mitigación del cambio climático.